hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 de la materia Teología Sistemática. Bueno, más bien es Teología Propia, y comenzamos estudiando un poco acerca de la Teología Sistemática, porque la Teología Propia es una rama de la Teología Sistemática, que es lo que ya más o menos les hemos empezado a platicar. Como ha habido un poquito de dudas respecto a cómo realizar las tareas y cómo realizar los ensayos, yo tomé este tiempo para enseñarles y mostrarles de manera física o gráfica la forma en que hay que realizar la tarea. Esto nada más es ayuda a los que se les ha dificultado. Si a ti no se te ha dificultado y se te ha hecho muy sencillo todo lo que hemos hecho, pues adelante, te animo a que si lo sigas haciendo. Les recuerdo que esto es para mejorar cualquier cosa. Es lo que yo le digo, por ejemplo, a mi hijo: lo que tú quieras hacer, lo tienes que hacer una y otra y otra y otra vez, porque para ser un experto nadie nace siendo experto, todos estamos aprendiendo y estamos en el lugar correcto hoy. Este es el lugar donde nosotros debemos de practicar, aprender, equivocarnos, volverlo a intentar y estar en continuo aprendizaje, mis hermanos. Voy a compartirles la pantalla. Aquí está, en teoría ya debe de estar viendo. Yo les animé a que buscaran diferentes libros de investigación. Les dije que existían muchos manuales, muchos libros de teología sistemática, y les compartí algunos libros que en la medida que puedan ustedes adquieran el libro físico. Yo tengo, por ejemplo, el de Wayne en manera física, y además lo tengo de manera digital, y es necesario que ustedes adquieran las licencias originales de los libros. El libro de teología sistemática del pastor John MacArthur también lo venden en las librerías, lo vendemos aquí en la iglesia, y es importante que ustedes adquieran el libro de manera física para que lo puedan estar estudiando sin necesidad de tener una computadora. También hay otro tipo de softwares, por ejemplo está el sistema Logos. Aquí ellos adquieren las licencias originales y ustedes ya traen los libros, y ya es una manera muy práctica de que ustedes puedan ir. Iniciamos la clase, les comenté que íbamos a realizar diferentes ensayos, y las tareas iban a corresponder en que ustedes iban a hacer un ensayo argumentativo. Les sugerí que buscaran en YouTube si no sabían de la forma correcta de hacer un ensayo argumentativo, cómo hacer un ensayo. Y realmente no es algo complicado, es algo que ustedes tienen que empezar a practicar para que puedan hacer sus estudios, para que en un futuro ustedes puedan hacer sus bosquejos para predicación, para hacer estudios bíblicos. Y les exhortaba a que buscaran varias referencias. En primer lugar, ¿cuál es el punto de partida de todo cristiano y de todo teólogo? Es orar. Así es que yo les pido, por favor, que me acompañen a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es luz en medio de tinieblas. Señor, te damos gracias, Padre, porque es el libro donde tú revelaste tu palabra misma, Señor. Es tu palabra viva y eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, Señor, y que discierne los pensamientos y las intenciones y el corazón del hombre. Hoy yo te quiero pedir, Padre, que tú nos enseñes, Padre, a estudiar tu palabra, que tú nos enseñes, Dios, a aprenderla, a vivirla, a conocerla, Señor. Queremos ser estudiantes de tu palabra, Señor, estudiantes serios de tu palabra, Señor. No queremos menospreciar, Dios, el tesoro de poder prepararnos de una manera seria en este instituto bíblico, Señor. Agradecemos al doctor Alejandro Alducin, Señor, por su vida, Señor, porque él fundó este instituto, Señor. Él desarrolló las clases, desarrolló las materias, Señor, y ha estado, Padre, en este ministerio activo, Señor, durante varios años, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas nuestra estadía por esta institución, Señor, que cada alumno de cuarto año, Señor, pueda prepararse y pueda tener un deseo vivo de conocerte, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos enseñes a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos pongas, Padre, diligencia en tu estudio, Señor, diligencia, Padre, y sobre todo humildad. Padre, permítenos escucharte con humildad, Señor, sabiendo que tú eres de ti proviene la sabiduría, Señor, y proviene todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces yo les comentaba, mis hermanos, que deben, en primer lugar, lo que debemos hacer para ustedes realizar su tarea, punto número 1, es orar y buscar a Dios. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, decirle, Señor, enséñanos. Les comentaba que hay muchos misterios que todo lo que es del Señor no es un conocimiento académico, a diferencia de estudiar filosofía o de estudiar psicología o de estudiar cualquier otra de las ramas de la ciencia. Nosotros no vamos a estudiar algo que se adquiera un conocimiento físico, un conocimiento intelectual. Nosotros vamos a estudiar un conocimiento espiritual. Claro, requiere esfuerzo y requiere metodología y requiere muchas cosas, pero es necesario que ustedes y yo entendamos que esto es algo espiritual. Esto se tiene que discernir espiritualmente. La vez pasada ya lo hemos platicado en clases anteriores, solo es un pequeño resumen y una síntesis de lo que hemos visto. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente porque hay muchos eruditos que conocen la palabra, hay muchos genios que meditan la palabra, que estudian la palabra, que examinan la palabra, que se la conocen de memoria, que han hecho libros, incluso tesis acerca de la Biblia y de su contenido y de teología, pero realmente no conocen, no tienen esa revelación y esa iluminación de lo que dice, de lo que enseña la Biblia. Saben lo que dicen, pero no saben lo que enseña la Biblia. Entonces, yo los animo a que tengamos esa actitud de aprendices siempre, esa actitud de buscar al Señor y la diligencia de hacerlo, ¿no? Comenzamos, les quiero comenzar con en el libro de Lucas. ¿Me ayudas a abrirlo, Alex, por favor? El libro de Lucas, el apóstol o el evangelista Lucas comienza diciendo en Lucas 1:1, no sé si lo puedo hacer grande o si lo están viendo, pero acá está. Lucas 1:1 dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El número 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué, Alex? Investigado. ¿De qué manera? ¿Negligentemente? Con diligencia. ¿Cuáles cosas? Algunas, poquitas, todas las cosas que desde su origen, todas las cosas desde su origen, escribírtelas, ¿por qué? Por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Yo cuando leo este texto y estamos en clase, siempre les pregunto, ¿quién es Teófilo? Si alguno de ustedes conoce a Teófilo o si se llama Teófilo, yo creo que todos somos Teófilos. ¿Tú sabes qué significa Teófilo, bro? ¿Es Alex? Teófilo. ¿Es un nombre? No. Es un nombre compuesto por dos palabras, dos vocablos. Uno es Teo, ¿qué es Teo, bro? Dios. Y filos o filial es amor, ¿no? Es amado por Dios. Eso significa Teófilo, amado por Dios o amado de Dios. Entonces, pues independientemente si Teófilo fue una persona física que existió en un discípulo de Lucas, independientemente si sí fue una persona física, pues, o también otros eruditos creen que en realidad Teófilo lo estaba como usando de una manera alegórica y diciendo a todos aquellos que son amados por Dios, les es dirigido este volumen que es el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Ustedes saben que Lucas escribió esos dos libros y comienza con algo que yo quisiera que ustedes hagan ese encuentro con la palabra. Lucas dice: ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, cosas que ellos vivieron, que ellos estuvieron ahí. Y dice aquí que ya muchas otras personas habían tratado de poner en orden. ¿Se refiere a los evangelistas? Yo creo que sí, se refiere a Juan, a Marcos, o también
o también se refiere a otras personas diferentes a los autores bíblicos, porque cuando ustedes vieron el Nuevo Testamento, se dieron cuenta que no solo existieron 4 evangelistas, existieron otros tratados que aquí, como dice Lucas, hay otros que trataron de poner en orden las cosas o trataron de escribir la vida de Jesús, pero que haya otras personas que hayan tratado de escribirlo no quiere decir que tengan la misma autoridad o el mismo grado de canonicidad, por eso no están en la Biblia. Entonces, solo los libros que pasaron las reglas rigurosas para entrar dentro del canon bíblico son los que tenemos nosotros, pero a lo mejor había otras personas que ya habían escrito otros tratados, a lo mejor con buenas intenciones habían realizado diferentes libros. Entonces eso ya lo vieron y no vamos a ahondar más en eso, pero a lo que yo me refiero que había otros autores que ya habían hecho. Entonces Lucas les dice, ya muchos han tratado de hacer esto, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, algo que no está en duda, no está en duda que haya pasado. Entonces, ustedes tienen en sus manos una Biblia donde vienen cosas que entre nosotros sabemos que son ciertísimas, y de la forma en que ellos dicen, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, si se dan cuenta que hay una palabra que yo quisiera que nosotros la guardáramos en nuestro corazón: investigar con diligencia. No les pedí cosas, no estamos pidiendo que hagan un doctorado, porque no es estamos haciendo una pequeña investigación que la tenemos que hacer con diligencia. Si ustedes han decidido llegar hasta hoy, hasta el 4º año, han decidido invertir 3 años y medio de su vida y de su dinero y de su tiempo en inscribirse en el Instituto Bíblico, yo los animo a que terminen este Instituto Bíblico investigando con diligencia. Ustedes como alumnos y discípulos del Señor Jesucristo, no solo se deben de quedar con lo que ustedes llegar y recibir, a ver qué me dice el pastor, a ver qué me dice el maestro, a ver qué. No, mis hermanos, ustedes deben de aprender a ser unos investigadores con diligencia. Ustedes deben de ser autodidactas. Ustedes cuando salgan del Instituto Bíblico no van a estar buscando al maestro. Oye, profe, me toca predicar en Jujutla, ¿me puede hacer mi bosquejo? No, mis hermanos, ustedes tienen que aprender a desarrollarlo y a investigar con diligencia. Yo sé que muchos lo saben hacer y muchos lo hacen mejor que yo y son expertos y son unos genios, pero hay otros que no. Entonces yo los animo a que juntos tratemos y practiquemos y nos esforcemos para lograr esta habilidad que solo se adquiere con la práctica y solo se adquiere con conciencia, todas las cosas desde su origen. ¿Y qué? Escribírtelas por orden, ¿no? Entonces, esto es, yo muchos maestros los he escuchado y he aprendido de ellos acerca de esto, ¿no? La teología sistemática, que es lo que nosotros es parte, la teología sistemática es general, y en particular la materia que nosotros estamos viendo es la teología propia. La teología propia es una rama de la teología sistemática. Pero ¿qué es la teología sistemática? Ya lo vimos en clases pasadas, pero no es otra cosa más que investigación. Eso es la teología sistemática, es una investigación con diligencia de todas las cosas desde su origen y escritas en orden. Te lo voy a subrayar. En orden. Es lo único que hace la teología sistemática. Lo que la teología sistemática es, divide en categorías o divide en diferentes grupos o diferentes ramas, diferentes temas o diferentes doctrinas bíblicas. Está la soteriología, toda la doctrina de la salvación. Está la neumatología, todas las doctrinas o todo lo referente al Espíritu Santo. Acuérdense que neuma es aire y
y es toda la neumatología es sobre el Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes ramas de la teología. Y como nosotros, yo les mandé varios libros y les sugerí que buscaran en diferentes libros. Me decían, es que están muy grandes, pero vamos a comenzar. El ensayo 1, ya yo les había mandado la plantilla, donde aquí ya venía la portada. Ustedes no tenían que hacer nada, ya hasta les puse Campus Cuernavaca. El título del ensayo era ¿Existe Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Y aquí pues tú tenías que poner tu nombre, yo puse el mío, y aquí si tú te llamas Félix, le vas a poner Félix, ¿no? O sea, el nombre que tú tengas, la fecha, pues ahorita ya no estamos en enero, ¿no? Entonces estamos en junio, entonces le pones junio. Aquí está el contenido, pues esto ahorita no le vas a mover nada y aquí ya existe. ¿Existe Dios? Si la respuesta es afirmativa, responde cómo podemos conocerlo. Entonces, tú aquí vas a empezar a escribir después de haber investigado. Sí existe Dios y aquí vas a empezar a llenar todo lo que vimos. Ahora, vamos a comenzar con este libro. Ustedes tenían que abrir el archivo de Teología Sistemática de Wayne, que es el libro que tenemos aquí abierto, abrir el índice y buscar. Miren, aquí viene todo lo referente a la primera parte. Entonces, introducción a la teología sistemática. Eso es lo que ya nosotros platicamos. Le das aquí y dice introducción a la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Que fue la parte número 1 de nuestra clase. ¿Por qué los creyentes deben de estudiar y cómo debemos estudiar? ¿Se dan cuenta? Es lo que el autor pretende responder con este libro, con este capítulo. ¿Qué es la teología sistemática? ¿Qué es la teología sistemática? Y ustedes comienzan, es lo que ya platicamos, ¿no? Es ¿qué nos enseña la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Es lo que el autor, Wayne, dice. Él dice que para este libro va a usar esta definición. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema? Por ejemplo, aquí él tiene un número de referencia. Ustedes le dan clic aquí y los manda aquí. Esta definición de teología sistemática la tomo del profesor John Frame, ahora en el Westminster Seminary de Escondido, California. Abajo, quien tuve el privilegio de estudiar, y te da una explicación de dónde lo sacó y cómo lo sacó. Ahí, y si le volvemos a dar aquí, nos regresa a donde estábamos. Entonces, algo similar es lo que ustedes tenían que hacer cuando iban a definir, porque acuérdense que en una de las tareas era definición, la primera creo que fue definición. Ustedes tenían que citar de dónde lo sacaron. Era simple y era todo lo que tenían que hacer. Entonces regresemos al de hoy, que es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, el siguiente tema, la primera parte comienza con la doctrina de la palabra de Dios. ¿Es referente a nuestro tema? No. Y luego la segunda parte, entonces se la saltan porque no estamos estudiando eso. Aquí es otra rama de la teología sistemática que nos vamos a saltar. ¿Por qué? Porque no es de referencia a lo que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Entonces, no tenían que leer todo eso porque me decían, es que es mucho, no me da tiempo de leerlo. Sí, pero no vas a leer todo esto. La primera parte habla sobre la doctrina de la palabra de Dios. Nosotros, por motivos de esta clase, yo les dije, vamos a dar por hecho de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es la fuente primaria de donde con nosotros podemos conocer a Dios, y nos vamos a saltar todo esto, porque todas estas cosas es la argumentación de por qué el libro se va a basar en la palabra de Dios como la fuente principal del conocimiento de Dios. Entonces nosotros nos lo vamos a saltar porque nosotros damos por hecho para motivos de esta clase eso. Y yo les decía, cuando tú tengas que estudiar, por ejemplo, en apologética, yo creo que uno de los temas principales de la apología es defender la palabra de Dios.
defender la canonicidad de la palabra de Dios, defender por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios por encima de todos los libros, ¿no? Entonces, porque si tú quieres conocer a Dios, no lo puedes conocer a través del Corán o a través de cualquier libro, del Código da Vinci, del catolicismo, del catecismo romano o de algún concilio. No. ¿Por qué nosotros creemos que la fuente pura y única es la palabra de Dios? Eso se ve en la primera parte, la doctrina de la palabra de Dios. Le das clic aquí, mi hermano, y aparece todo cómo desarrolla. En la primera parte, todo se basa sobre la palabra de Dios, y aquí vienen los temas, la palabra de Dios, cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios, el canon de las escrituras, qué pertenece y qué no pertenece a ella. Si tú quieres estudiar respecto a esto, por motivos personales, lo puedes estudiar, lo puedes leer. Por motivos de clase nos los vamos a saltar y vamos a ir a la segunda parte del libro, que si se dan cuenta aquí viene, mira, la segunda parte es la doctrina de Dios. ¿O cuál es nuestro tema de estudio? La doctrina de Dios, mis hermanos, la teología propia. Es lo que vamos a estudiar en esta clase. Entonces le das clic aquí y aparece capítulo 9, la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cuál era el tema de nuestro ensayo? ¿Existe Dios? ¿Y cómo podemos conocerlo? Y si tú abres aquí el libro de Wayne, no estaba tan complicado nuestra investigación. La existencia de Dios y cómo sabemos que existe Dios. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo que platicamos del estudio. Entonces ustedes tenían que abrir directamente al capítulo 9 y leer la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y esta pregunta de cómo sabemos que Dios existe es similar a la pregunta de cómo podemos conocerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces no era cosa del otro mundo, no es cosa del otro mundo. Y esto esta clase yo de manera didáctica yo les quería enseñar la forma en que ustedes pueden hacer su estudio y podamos avanzar para que ustedes, si ustedes, otra vez lo repito, si ustedes ya lo hicieron así y ustedes sabían, yo estoy tratando de hacerlo de manera física porque muchos me dijeron que no pudieron y me dijeron que les costó mucho trabajo y que era mucho leer y se les dificultó un poco. A lo mejor no lo habían visto de esta forma, pero realmente es muy fácil. La existencia de Dios y luego comienza explicación y base bíblica. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Esa era la pregunta que nosotros teníamos que responder. Ustedes tenían que leer este capítulo o tienen que leer este capítulo para entender cuál es la postura del autor. ¿Quién es el autor? Aquí viene hasta la portada. Les recuerdo que esta es una muestra gratuita de internet, pero yo tengo el libro físico, lo tengo en mi casa y yo los animo que lo adquieran para que ustedes lo puedan tener. Esta versión solo es como con fines didácticos y de enseñanza, pero ustedes tienen que adquirir el libro original de Wayne Grudem. Práctico, bíblico, versátil, contemporáneo, ¿ok? Entonces, regresamos al tema donde estábamos, la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Esta es la postura del Dr. Wayne. La respuesta se puede dar en dos partes. La primera, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Eso es lo que se conoce como la revelación general, que todo el mundo sabe que Dios existe, nada más que por motivos, ustedes ya vamos a hablar libremente, ustedes saben que por el pecado es por lo que nosotros, el mundo se resiste en creer en Dios, porque no nos conviene creer que existe alguien que nos va a juzgar, porque no nos conviene creer que no somos libres. El hombre siempre quiere esa libertad de libertinaje para hacer lo que quiera y no llegar a ningún juicio, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Todo ser humano tiene en sentido interno la existencia de Dios. Esta es la base en la que él va a hablar. Y la segunda parte, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. El doctor dice que él en su postura dice que hay suficiente evidencia. ¿Y cómo obtiene esta evidencia?
porque ustedes ya leyeron los capítulos anteriores donde él explica por qué la Biblia es confiable, por qué la Biblia es real y por qué la Biblia... Entonces ya dio toda esa argumentación que nosotros nos saltamos porque nosotros ya lo damos por hecho. Entonces vamos directamente y él dice que en la Biblia se haya suficiente evidencia de que Dios es real y de que existe. Y ahorita adelante la desarrolla. Y en segundo lugar dice, y en la naturaleza. Entonces, su argumentación del doctor Wayne va a decir, esto que está aquí es la tesis de este capítulo. Esa es la hipótesis, ese es después de toda la investigación que él hizo, él llegó a esta conclusión y nos los pone adelante. Ahora, en los capítulos adelante, él nos va a argumentar de qué forma él sostiene esto, de qué forma él sostiene que en la Biblia hay suficiente evidencia de la existencia de Dios y de qué forma él sostiene que en la naturaleza hay la suficiente evidencia de que Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Podemos responder por dos evidencias. Una, bueno, por tres. Hay tres cosas que él argumenta por qué Dios existe. Uno, porque todo ser humano tiene en su corazón, dentro de él, el sentido interno de la existencia de Dios. Yo apenas compartíamos ahí en el centro de rehabilitación de drogadictos y yo les decía, es que todos tenemos en nuestro corazón ese sentimiento de la existencia de Dios. Por eso los perritos no hacen iglesias, por eso los changuitos no hacen iglesias, por eso ningún animal se congrega para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese sentimiento, ese sentido interno de Dios, porque ellos nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Los animales son criaturas creadas por Dios con una alma tal vez, con algo que les hace estar vivos, pero no tienen el espíritu, no tienen esa divinidad que Dios puso en nosotros, que nos pone ese sentido interno de conocer a Dios. Entonces, la segunda apuesta que el doctor Wayne va a decir es que existe suficiente evidencia en la Biblia para decir que Dios existe. Y yo creo que mucho va a tomar acerca de la argumentación que puso anteriormente, en los capítulos anteriores, que es del 1 al 8. Y después va a complementar diciendo, si no te es suficiente lo que sientes en tu corazón de la existencia de Dios, y no te es suficiente lo que se halla en la Biblia y toda la manera sobrenatural que la Biblia está escrita, pues entonces ve la naturaleza, ¿no? Va a terminar con el argumento de que existe suficiente en la naturaleza y comienza desarrollando, como les expliqué, el sentido interno de Dios. ¿Por qué el hombre sabe en su corazón que Dios existe? Dice, toda persona en todas partes tiene un sentido hondo e interno de que Dios existe, que es su criatura y que Él es su creador. Y entonces después lo argumenta bíblicamente. Pablo dice incluso, los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no lo han honrado como Dios ni le dieron gracias. Romanos 1:21, ¿no? Que conociendo a Dios no le dieron honor a Dios, ¿no? No le dieron honra a Dios, sino que desviaron su corazón y su corazón fue enderecido y le dieron le dieron culto a las cosas creadas, a los animales y toda esa argumentación la hace Pablo. Entonces él dice, toda persona, y respalda lo que dice Pablo. Aún Pablo dice que los gentiles, entonces ustedes tenemos que empezar ahí estudiando un poco, abriendo su Biblia. Aquí nos viene el pedacito del texto, pero también sería bueno que ustedes lo vean en su Biblia. Dice que los perversos incrédulos cambian la verdad de Dios por la mentira. Otra argumentación, ¿no? O cómo ustedes y yo hemos visto que el ser humano en general, que la cultura en la que estamos viviendo, prefieren darle culto a cualquier otra cosa que al Creador. Ya no se diga cosas como dioses paganos, que la Santa Muerte, que San Judas Tadeo, todo ese tipo de deidades, pues apócrifas o deidades que no es el culto del Dios verdadero, sino estamos hablando a cosas como los carros, cosas materiales, cosas como aún
Algunos se burlan de nosotros y dicen, no, es que yo no puedo creer que tú creas en un Dios. Dice, pero yo sí creo en el Feng Shui, yo sí creo en la naturaleza, yo sí creo en el karma. Entonces creen en muchas otras cosas que le prefieren dar culto a Dios, que para nosotros parece una incongruencia y una loquera, y para ellos, dice la Biblia, que a ellos les parece locura la cruz de Cristo, ¿no? Les parece locura que nosotros hayamos tomado este tiempo de estudio en la palabra. Entonces, sigamos. Entonces, aquí va a seguir argumentando todo esto, lo que se dice. Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan el sentido interno de Dios, incluso niegan que Dios existe. Entonces, ¿cómo el ser humano niega, a pesar de que tiene ese deseo de conocer a Dios y de buscarlo, en sentido interno niegan que Dios exista? Y aquí lo marca como el necio, ¿no? El necio en su corazón dice, no hay Dios. Salmo 114:1. Ustedes poco a poco van a ir agarrando todos los argumentos de por qué existe en nuestro corazón el deseo de conocer a Dios y por qué nosotros creemos que Dios sí existe, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, este es un libro, vamos a ver los demás, pero vamos a darle una vista panorámica a todo el libro. La parte B dice, creencia en la evidencia de la Biblia y de la naturaleza. Esta es la parte 2. Acuérdense que esta se dividía en dos. ¿Cuál es existe suficiente evidencia de que Dios existe en la Biblia y en la naturaleza? Ustedes pudieron haber tomado esta postura del doctor de 3, ¿no? Que en un sentido interno todos los seres humanos tenemos ese deseo de conocer a Dios. 2, existe evidencia en la Biblia, y 3, existe evidencia en la naturaleza. Él concluye que por estos 3 existe Dios. Entonces, aquí va a argumentar todo acerca, yo me imagino que va a comenzar con lo de la Biblia, además de la conciencia interna del ser humano en cuanto a Dios, que da claro testimonio del hecho de que Dios existe en la Biblia y en la naturaleza, se ve clara evidencia de su existencia. Dice, por supuesto, en toda la Biblia hay evidencia de la existencia de Dios. Ahora, aquí, por ejemplo, ya nos está respondiendo la pregunta 2. ¿Cómo podemos conocerlo? Y la respuesta, ¿cómo podemos conocerlo? Es a través de la Biblia. Aquí él ya nos empieza, por todas las partes dan, ya nos empieza a dar. Ustedes pudieron haber puesto, Dios existe por esto, pero la forma en que nosotros lo conocemos es a través de la iluminación y más bien de la revelación, porque la Biblia es la palabra revelada de Dios a través de la Biblia, porque toda la Biblia, entonces ustedes tuvieron que haber desarrollado eso, porque durante toda la escritura nos damos cuenta que la Biblia muestra en todo sentido la existencia de Dios, y ustedes tuvieron que haber desarrollado eso por la Biblia. Porque entonces en el primer versículo Génesis no presenta la evidencia de la existencia de Dios, sino que de inmediato empieza a decirnos, aquí es algo interesante, ¿no? Comienza a decirnos, la Biblia no trata de argumentar la existencia de Dios, sino la Biblia da por hecho. Cuando tú llegas a la Biblia, el autor bíblico, que en este caso de Génesis es el profeta Moisés. Moisés ya da por hecho, o Dios ya da por hecho, la Biblia ya da por hecho que Dios existe, es lo que está explicando aquí. Dice, sino que de inmediato empieza a decirnos lo que Él ha hecho. Vamos a subrayarlo. Dice, comienza a decir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, que eso ya lo estudió en los capítulos pasados, entonces sabemos por la Biblia que no solo Dios existe, sino también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. O sea, está diciendo la Biblia, no solo nos está diciendo que Dios existe y da por hecho que existe, sino también nos habla acerca de las acciones de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿No? Cielos y la tierra. Dice, y aquí empieza a hablar acerca del mundo, la evidencia de la abundancia. En el mundo también da evidencia abundante de la existencia de Dios. Y luego habla acerca de Pablo, ¿no? En Romanos también, si ustedes tenían este tema, mi mente inmediatamente me llevaría a este texto de Romanos 1, que es el que escribe aquí, pero se percibe claramente. Vamos a leerlo, Romanos 1:20. Me lo abro acá. Romanos 1:20.
Desde el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Y aquí viene lo que nos corresponde a nosotros, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo que Dios permite que de manera general todos los seres humanos conozcan, ellos lo tienen manifiesto, o sea, lo tienen evidente. Pues Dios se los manifestó, pues Dios se los mostró. Y luego comienza aquí diciendo, ya me perdí. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, acuérdense que Dios es una de sus partes o de sus atributos, es que es invisible. Dios no lo podemos ver. Entonces, porque las cosas, si quieres conocer a Dios, pues no lo vas a ver físicamente, porque es imposible, porque Dios es invisible. Eso es parte de lo que lógicamente nos choca y lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, ya comenzando con los atributos de Dios. Dios no, es algo que el ser humano no lo puede entender, porque queremos todo lo que vemos, todo lo que tocamos, creemos que existe, pero Dios no se ve y no se puede tocar. Entonces, de ahí muchos les cuesta tanto trabajo el entender la existencia de Dios, pero aquí la Biblia nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó en el 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿y qué son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahorita que veamos el libro de Wright, él habla acerca de esto. Yo me acuerdo que hace tiempo lo estudié y él hablaba acerca de cuando tú ves un cuadro, vamos a ponerle la Santa Cena o la Mona Lisa. Tú ves la Mona Lisa, pues no dices, este Mona Lisa se creó por azares del destino, llegó y de repente apareció aquí. No, tu mente luego dice, la hizo, un pintor se dio el tiempo de traer el lienzo, de ponerlo en un bastidor, de agarrar las pinturas, de imaginarse, de empezar a trazar. Nuestra mente no va a decir, pues se creó, o sea, porque es ilógico. Ustedes saben, y yo sé que eso es ilógico. Entonces, cuando nosotros llegamos a la naturaleza, vemos el sol, vemos la Tierra, vemos las galaxias, vemos la distancia que hay entre la Tierra y las distancias que hay entre las estrellas, entre el sol, entre la luna, cómo gira la Tierra, cómo de manera más precisa y exacta que un reloj suizo, la Tierra gira en 24 horas, no soy experto, pero creo que a lo mejor más, pero es milimétrico, o sea, el Sol, la Luna y las estrellas y todo es exacto, y creemos ilusamente que fue creado por la nada. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, pero el mundo no lo entiende, y es lo que dice aquí, porque todas las cosas, los científicos, los ateos, todas aquellas personas que están metidas y están tratando de estudiar y tratando de decir, es que no lo veo, pues entonces no existe. Pero entonces no toman en cuenta esto porque les es manifiesto, porque ellos sí pueden estudiar las galaxias, se pueden maravillar por la Tierra, se pueden maravillar por tantas cosas, pero no pueden darle la gloria a Dios porque su corazón no los deja. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, o sea, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles por la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y termina el apóstol Pablo condenándolos y diciéndoles, no tienen excusa, bro. No tienes excusa, bro. Si tú no crees en Dios, es tu bronca, pero no tienes excusa de decir, es que Dios no te me mostraste. No, ¿cómo no? Nada más que tú no quisiste. Y luego dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, oye, pero pues si lo conoces, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo lo conocieron? A través de las cosas creadas. Es lo que está diciendo aquí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, perdón. Si conoces a Dios, y tu corazón es envanecido en razonamientos y tu corazón es entenebrecido, entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, porque por orgullo es lo que yo les decía al principio, la forma, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios.
Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no tenga esto, no se envanezca en razonamiento, no se envanezca y nuestro corazón no se convierta en necio. Ya vimos que dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no convertirnos en necios siendo cristianos. Yo les animo y les invito a que siempre mantengan ese corazón enseñable y ese corazón de humildad y ese corazón de buscar a Dios, porque muy fácilmente todos podemos caer en el lazo del enemigo, en el lazo del orgullo, en el lazo de la soberbia, en el lazo de la vanidad y creer que somos lo que no somos. Por eso también aquí en Romanos dice, cada uno tenga de sí concepto no más elevado de sí mismo del que debe de tener, sino que piense cada quien con cordura de sí mismo, ¿no? O sea, estimando a los otros superiores a ti, mi hermano. Entonces, yo los animo a que humildemente siempre lleguemos a las Escrituras reconociendo al Señor y reconociendo nuestra ignorancia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, changos. No nos volvamos así, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Oro en mi corazón porque ninguno de nosotros profesemos ser sabios y nos volvamos necios. ¿Sale, mis hermanos? Así es que vamos a, les digo, cuando me viene en mente este tema que estamos estudiando, inmediatamente nos vamos aquí, y esta es la fuente pura de nuestro conocimiento. Dice, cambiaron la gloria de Dios por semejanza y se entregó, dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, y ya aquí habla acerca de los pecados y la confrontación de Dios hacia los hombres, pero ya nos salimos del tema, regresémonos al estudio que estábamos viendo, entonces regresemos al libro, y de esta manera ustedes iban a terminar de leerlo, y luego lo argumenta muy bien. Este libro está muy bonito, la verdad deberían de invertirle tiempo. Se dan cuenta, viene de manera ordenada, como nos dijo el apóstol Lucas, de manera ordenada las cosas que entre nosotros son ciertísimas. La existencia de Dios es ciertísima para nosotros, y lo que la teología sistemática o el doctor Wayne hace es a agruparlo de manera ordenada y va dividiéndolo por temas, subtemas. Entonces, el punto C, pruebas tradicionales de la existencia de Dios, y ya te las desglosa. Aquí te las pone perfectamente. Mira, la mayoría de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios se puede clasificar en 4 tipos principales. Argumento cosmológico, que era lo que ustedes ya después tenían que desarrollar. Bueno, ¿cómo puedo saber que Dios? Las tradicionales son estas posturas. Y así lo iban desarrollando, y ustedes solitos iban a llegar al ensayo. Como yo les he comentado en clases pasadas, es bien fácil que un profesor llegue y les dicte, a ver, apunten, 1, el argumento cosmológico, y leerles lo que dice, y ustedes escriben en su cuaderno. Pero eso es doble trabajo, mis hermanos, ya está en el libro. Ya está en el libro, nada más es cuestión de que ustedes lo abran, de que ustedes lo lean. Y la idea es que ustedes, yo les diga el tema, y usted, por ejemplo, este fue la existencia de Dios, capítulo tanto, y ustedes lleguen, lo lean, y si tenemos alguna duda, lleguemos a ensamblar aquí en clase. O sea, lleguemos, lo que estudió Alex no es lo mismo que estudió a lo mejor Leo, o lo que entendió Adolfo no es lo mismo que entendió Leo, o lo que entendió Debbie, o lo que entendió Luis, y entre todos, llegar y decir, y ponerle en el pizarrón, a ver cuáles son los argumentos cosmológicos, cuál es el argumento teleológico y cuál es el argumento ontológico. Luego viene el cuarto, el argumento moral. Ese, por ejemplo, no es muy común, a lo mejor lo metió él. Los 3 primeros son los más comunes. Dice, la mayoría de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios se pueden clasificar en 4 tipos principales de argumentos, y aquí te lo explica perfectamente. No vamos a ahondar en eso porque ustedes ya lo estudiaron y ya lo hemos platicado. Pero aquí viene, y el cuarto es el argumento moral, ¿no? A lo mejor otros autores no lo meten, él lo metió. Solo Dios puede vencer nuestro pecado y capacitarnos para que estemos persuadidos de su existencia. Ahora, aquí viene otro punto, que lo pudieron haber metido en su ensayo, si a ustedes así lo consideraban correcto. Ahora, hay algo
que impide que yo conozca a Dios. ¿Qué es ese algo? El pecado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Siendo persuadidos por Dios mismo, ¿no? Solo Dios puede vencer nuestro pecado y capacitarnos para que estemos persuadidos de su existencia, ¿no? Entonces, ustedes, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Entonces, podríamos haber argumentado, es imposible que una persona conozca a Dios cuando vive en pecado, ¿no? Entonces, ahí podemos desarrollar otro tema. Era en particular, a lo mejor algunos no le dan importancia a esto, otros sí. Esa era la importancia de que todos trajéramos la tarea hecha, de que todos llegáramos a ensamblar y llegáramos a aprender juntos. Porque a lo mejor lo que a mí se me puede pasar a otro no, y lo que a otro no se le puede pasar a otro no. Y así armamos una clase enriquecida y nutrida, y todos aprendemos. Ustedes, no es lo mismo que lleguen y yo les dicte lo que dice el libro de Wayne, y lo apunten y se lo aprendan de memoria, a que ustedes lo lean, lo platiquemos aquí, lo reforzamos aquí, lo ensamblamos aquí, y sacamos un estudio bonito, y ya después cada quien puede llegar a sus conclusiones. Vamos a avanzarle. Dice, preguntas para la aplicación personal. Aquí vienen algunas preguntas para estudio personal. Como, acuérdense que también algo bien importante de los libros que hemos estudiado acerca de la teología sistemática es cómo se aplica. Porque cuando vimos acerca de teología de biomiores, en las 3 clases anteriores, una no se grabó, pero vamos a reponerla. Cómo, si todo esto que estamos aprendiendo aquí no es práctica, la teología debe ser práctica. Si no es práctica, no es teología sana, no es teología buena, mis hermanos. O sea, solo estamos adquiriendo conocimiento, y el conocimiento estudia si se maneja de esta forma. Nosotros, principalmente, nuestro tema no es llegar y decir, es que yo me sé todo esto, yo me sé de memoria todos los argumentos de la existencia de Dios, yo me sé. No, mi hermano, ese no debe de ser tu fin, o llegar y tener tu título ahí en tu pared y presumirlo a tus invitados. Ese no debe de ser nuestro fin, sino es el conocer a Dios y que nuestra vida sea cambiada. Términos especiales, es de verdad muy didáctico este libro, que hasta el final te habla acerca de términos, palabras domingueras o cosas que tú debes de aprender, porque va a llegar un profe un día y te va a querer deslumbrar y va a decir, el argumento cosmológico, y tú ya sabes que es el argumento cosmológico. A lo mejor son palabras poco rebuscadas, pero el libro te lo explica de manera tan sencilla y tan fácil, que es fácil de que ustedes lo puedan entender, captar y descifrar. Esa es la importancia de todo esto de la Biblia. Todo pastor, de todo maestro, que estos términos difíciles de entender o no, tú ya sabes que es el argumento moral. Cuando alguien del sentido interno de Dios, de la bibliografía, él te habla sobre dónde sacó esto. Luego sigue secciones teológicas sistemáticas evangélicas. Vamos a avanzarle un poquito más, mis hermanos. Y aquí viene todo las obras de Orwell Brother. Pasaje bíblico memorizar. Te digo que realmente es algo muy, es lo que les digo, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, pues lo más, como que inmediatamente nuestra mente se va a Romanos 1, 18, 20. Vamos a regresar aquí al índice. Capítulo 10, la cognoscibilidad de Dios. ¿Podemos realmente conocer a Dios y cuánto de Dios conocemos? Esa era la pregunta 2. Ustedes ya, al leer este libro, ustedes ya tienen los argumentos cosmológicos, ontológicos de cómo existe Dios, y la respuesta parte 2, tenían que ustedes, si se dan cuenta, miren acá,
ya vamos a entrar en tema propio como tal, más bien los atributos de Dios. Entonces ya aquí en el capítulo 11 ya se van a desarrollar los atributos de Dios, pero para llegar a los atributos de Dios, primero debemos de, yo se los expliqué en el pizarrón, ahorita no tengo el pizarrón, pero comenzamos en general, teología sistemática, teología propia, y luego ya se desarrollan los atributos de Dios que bien son parte de la teología propia. Cuando ustedes pasen a la maestría, ahí ya es más profundizar más en estos temas. Esto nada más, como la otra vez platicábamos con el pastor, solo son unas pinceladas de teología, son las bases de cómo ustedes comenzar a desarrollar sus tareas, comenzar a desarrollar lo que es su pensamiento crítico, platicando. Y te vuelvo a repetir, bro, si tú ya lo conoces, pues me parece bien, necesitamos que sigamos practicando, porque nadie es experto y todos vamos a ir mejorando poco a poco. Entonces aquí están los atributos de Dios en el capítulo 11. Cuando lleguemos a esa parte, ustedes van a abrir así, van a llegar y van a ir directo al índice. Aquí está el índice, miren. Se van aquí, le van a dar clic acá. Y la primera parte ya lo vimos. La segunda parte es la doctrina de Dios, que es lo que estamos estudiando. Capítulo 9, la existencia de Dios. Capítulo 10, la cognoscibilidad de Dios. ¿Es posible conocer a Dios? Eso es lo que nos va a responder. Vamos a ver un poquito de esto. Capítulo 10, la cognoscibilidad de Dios. ¿Podemos realmente conocer a Dios? Eso es importante. Sabemos que Dios existe, pero ¿es un Dios ajeno? ¿Es un Dios que vive allá a lo lejos y que no tiene intimidad con nosotros? ¿O es un Dios personal, es un Dios íntimo? ¿O cada quien hace su Dios? Hola Debbie, bienvenida, ¿cómo estás? Ya se acaba de conectar Debbie con nosotros. Vamos a continuar. Entonces, estábamos platicando acerca de la cognoscibilidad de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Aquí está. Entonces, bueno. Solicitar reactivación de audio. No sé si sí está grabando. Bueno. Sí, ¿va? Perdón, mis hermanos. Sigamos. ¿Cómo sabes que sí trae audio? ¿Va? Sigamos. Gracias, Alex. ¿Podemos realmente conocer a Dios? ¿De qué forma podemos conocer a Dios? Entonces, ustedes iban a leer el capítulo 10 y otra vez la explicación y la base bíblica. La necesidad de que Dios se revele a nosotros. Aquí no empezó a leer, pero aquí va la pregunta. Es necesario para a Dios, es necesario que Él se revele a ti. Y también ya lo platicamos la vez pasada. Dios, tú no lo puedes conocer por tus propias pistolas, ¿no? Y vino a esta tierra y vino a este mundo para acercarse a ti. Entonces, esa es la manera, y aquí lo va a argumentar la explicación para poder conocer al Dios de alguna manera es necesario que se revele a nosotros. ¿Sale? Incluso al hablar de la revelación de Dios viene inmediatamente a la naturaleza. Pablo dice que se puede conocer, es claro para el ser humano, pues él mismo se ha revelado. La creación natural revela a Dios porque él escogió revelarse de esta manera. Ahora, aquí está bien importante, él escogió revelarse de esta manera. Una de las formas en que él, no tú, Dios escoge revelarse es a través de la naturaleza. Hemos visto testimonios históricos, o sea, no de personas conocidas, de científicos que
directo a la yugular y analizando y tratando de desprestigiar el evangelio, desprestigiar la Biblia, desprestigiar a Dios, y terminan convencidos porque encuentran más evidencia de que Dios existe y de que Dios es real, a lo contrario. Entonces terminan convirtiéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque Él, o sea, Dios, porque Dios, Él escoge revelarse de esta manera. Entonces aquí el capítulo, ¿cuál es el capítulo? El capítulo 10 nos empieza a explicar ahora realmente cómo podemos conocer a Dios. Y aquí vienen todas las citas bíblicas. Ustedes tenían que buscar esta parte de las citas bíblicas, porque Él dispuso que el mundo no lo conociera vamos a leer eso, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Eso es otro de mis textos favoritos, increíbles, que el Señor siempre me tumba de mí, de lo que sea, mis hermanos. Dice pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos y griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres, y lo más débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, como está escrito: el que se gloríe en él, el que se gloríese en el Señor. Mas ¿por quién? Estamos en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Regresamos a nuestro libro. Entonces, de la sabiduría humana, porque ya lo explica bien Pablo. Entonces, ustedes pueden ahí, o no. Dice que nuestra conexión es inestable, pero... Entonces, nosotros no vamos a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Ningún ser humano va a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Es a través de la Escritura, y ustedes en su argumentación o en su ensayo o en su tarea pudieron poner la sabiduría humana o el orgullo humano o todo esto es una limitante para que nosotros conociéramos a Dios. En 1 Corintios 1:21 habla acerca de esto y nos dice, y rescatar esa parte y ustedes desarrollarla como su estudio propio. Aquí vienen diferentes, muchos en 1 Corintios 2:14. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues no las puede entender, porque hay que discernirse espiritualmente. Otra vez lo que les compartía, nosotros como cristianos debemos entender esto claramente, que nosotros lo que estamos aquí haciendo sí es académico, y sí lo estamos haciendo de una manera intelectual hasta cierto punto, pero es importante que se disciernan espiritualmente. No podemos creer que porque tú te lo memorices, y es a lo que yo iba. Por eso mi énfasis, mi hermano, con todo mi corazón, mi énfasis de decir, bien fácil cualquier maestro, mi hermano, puede venirte a deslumbrar con su conocimiento humano, pero lo único que va a hacer es abrir un libro de teología y leerte lo que dice ahí, bro. O sea, entonces no es algo que impacte tu vida, es conocimiento, y es algo que nada más te va a llenar tu mente, pero a lo mejor no tu corazón. Entonces yo los animo a que cuando ustedes se acerquen a la Escritura, cuando ustedes se acerquen a la palabra, lo hagan como ya lo leímos en Lucas, diligentemente,
y lo hagan espiritualmente, buscando la dirección de Dios. Y ustedes siempre hagan un punto en su vida y digan, Señor, esto que estoy aprendiendo, ¿de qué manera me invita o de qué manera me jala a vivir de una manera más piadosa? ¿De qué manera el Señor me está jalando a conocerlo más? ¿De qué manera el Señor me está invitando a vivir de una manera más íntima con Él? ¿No? Entonces, todo esto que estamos nosotros estudiando se tiene que discernir de manera espiritual. Vamos a avanzar un poco acerca de esto. Nunca podemos entender completamente a Dios. Esto también ya lo vimos anteriormente. Esto también ya lo vimos con anterioridad en las clases, ya lo platicamos, que es imposible conocer completamente a Dios. Es imposible que tú, un ser humano, llegues a un conocimiento pleno de Dios. Esto ya lo platicamos anteriormente, la incomprensibilidad de Dios. El término esto lo platicamos en las clases anteriores. Esto nos debe de animar. ¿Sí les dijiste que volvemos? Esto nos debe de animar a que nosotros nunca vamos a aprender, nunca vamos a hacer el sabelotodo y nunca vamos a llegar a decir, Señor, es que yo ya me lo sé de todas, Dios. ¿No? Entonces esto nos motiva a que jamás, aunque ya hayas leído de Génesis, Apocalipsis varias veces, bro, yo sé que si lo has hecho de una manera honesta, lo vuelves a leer y Dios te vuelve a enseñar otras cosas que no leíste la primera vez. Así sea la quinta, la décima, la 50 vez que lo has hecho, Dios te va a enseñar cosas diferentes y Dios te va a mostrar cosas diferentes en su palabra. Entonces, esa es parte de la incomprensibilidad de Dios. Vamos a pasar ya a otro libro porque se nos va el tiempo. Este es otro libro. Vamos a otra vez. Tú abres el libro, tú abres el archivo que te di y te vas directamente. Vamos a ver la portada. Esta es la portada del libro. Para que ustedes lo adquieran, los animo a que lo adquieran. Vale la pena invertir. A lo mejor no inviertes en una Biblia de estudio cara, pero invierte en este libro de teología sistemática. Teología sistemática, un estudio profundo de la doctrina bíblica. John MacArthur y Richard Mayway, editorial Portavoz. Y aquí ustedes nos habla acerca de todo lo que es. Entonces ya leímos un poco, vamos a leer, vamos a ir directamente. Nosotros estudiamos un poquito esto, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque comenzamos platicando acerca de la teología. Comenzamos platicando qué es la teología, por qué estudiar teología. El doctor MacArthur está argumentando su libro. ¿Por qué él decide escribir este libro? ¿Por qué él decide escribir teología sistemática? ¿Por qué si él ya tiene libros? ¿Por qué si él ya tiene su Biblia de estudio? ¿Por qué si ya tiene muchas predicaciones grabadas? ¿Por qué él se tomaría el tiempo de escribir este libro? Entonces, aquí él argumenta, ¿por qué estudiar teología? ¿No? ¿Cuáles son los diversos tipos de principales de teología? ¿Qué es la teología sistemática? Y él lo argumenta, y nosotros ya lo platicamos la vez pasada. Entonces, vamos a ver, vamos a ir directamente, y aquí, miren, de este lado, aquí aparece la introducción, que es donde ahorita estamos, y se ven estos temas, ¿no? Ya platicamos un poco de la teología exegética, la teología bíblica, la teología sistemática, los beneficios y las limitaciones de la teología sistemática. Todo esto ya lo vimos en clases pasadas. Y ya lo platicamos porque la tarea número 1, bueno, de las primeras tareas fue la definición de teología. ¿Cómo ustedes iban a definir esto? Pues aquí, mis hermanos, ustedes iban a abrir su libro, iban a ir, introducción, iban a buscar. La definición era ¿qué es la teología? ¿O qué era la teología sistemática? Ya no recuerdo con precisión, pero entonces ustedes aquí, mira, aquí empieza antes de, ya lo desarrollamos en clase y lo vimos acerca de todo, desarrollamos todo esto. Aquí yo lo tengo subrayado, que es teología, y respondimos esto. Entonces, pero ahora vamos a pasar directamente al otro, que es, miren, aquí de este lado, del lado izquierdo, le damos otra vez clic aquí en el índice, y se van hacia la palabra de Dios o bibliología, que era lo que yo les comentaba anteriormente.
todos, o la gran mayoría de los teólogos o de los libros de teología sistemática siempre comienzan dándole a la argumentación de por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia? Yo vuelvo a repetir, esto ustedes no deben de dominar para la materia que sigue, que es la materia de apologética, porque la apologética tiene que defender en primera instancia a Dios y en primera instancia la Biblia, que es la forma en que Dios nos dejó para que nosotros lo podamos conocer. Y entonces comienza argumentando todo de la Biblia, por qué la Biblia es la palabra de Dios, y habla acerca de la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, de su inerrancia de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la preservación de las Escrituras, la enseñanza y predicación de las Escrituras y la obligación para con las Escrituras. ¿Cuál es tu obligación como estudiante con las Escrituras? Y vamos a pasar al tema. ¿Y qué dice aquí, mis hermanos? Dios Padre. ¿Qué es Dios Padre? Teología propia, que es a lo que vamos a entrar nosotros. Entonces, a ver, Dios Padre, teología propia. ¿Cuál era la tarea 1? ¿Existe Dios? ¿Y cuál es el tema número 1 de este libro? La existencia de Dios. No tenían que leer todo lo demás, tenían que ir directamente aquí a la existencia de Dios. En este capítulo, que es el 3, la página 189, el doctor MacArthur va a desarrollar acerca de la doctrina de Dios, que él dice, la doctrina de Dios es teología propia. Y luego, en este capítulo vamos a desarrollar estos temas. Te lo ponen aquí para que tú sepas y dices, aquí no está el tema que voy a ocupar, me voy a otro libro. Sí está el tema que yo voy a ocupar, entonces voy a darme tiempo. Yo no les pregunté sobre los nombres de Dios, entonces no lo van a leer. A lo mejor en la próxima clase platicamos eso, los nombres de Dios, pero a lo mejor entramos directamente a los atributos de Dios, que los atributos de Dios, si vienen en este capítulo, me voy a detener el tiempo y voy a leerlo. Vamos a comenzar con la existencia de Dios. Déjenme subo esto porque no me alcanzo a ver. Esta vez es lo que yo les comentaba. Estableciendo que la Biblia es el inspirado e inerrante fundamento para el conocimiento humano de Dios y de todas las cosas con relación a Él, pasamos ahora a una exposición de la doctrina de Dios. ¿Ok? En esta sección se expondrá la enseñanza bíblica sobre la existencia de Dios y sus atributos y perfecciones, que es lo que vamos a ver en este libro, ¿no? Es lo que te está enseñando, que es lo que viene. Sus atributos, que él lo determina o lo define. Para el doctor MacArthur, ustedes pueden ver que sus atributos son sus perfecciones. Va a hablar acerca de su Trinidad, su obra, su decreto, la creación y gobierno de todas las cosas fuera de sí mismo. Entonces vamos a comenzar el tema, que es lo que qué es lo que se supone que más bien, qué es lo que ustedes ya vieron para realizar la tarea. La existencia de Dios, afirmaciones bíblicas, la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios y la evaluación de las pruebas naturales. ¿No? Ustedes tendrían que leer, a ver, ¿cuáles son las afirmaciones bíblicas? Entonces, argumentando con el libro pasado, ustedes tenían que poner para la existencia de Dios Dios existe porque la Biblia lo dice, y la Biblia lo dice, yo lo puedo creer por tal y tal, ¿no? Y entonces comienza otra vez igual que en el libro anterior, comienza hablando acerca de Génesis 1:1. La Biblia no comienza con el argumento racionalista de la existencia de Dios. Esto es importante. La Biblia no comienza con el argumento racionalista, o sea, no te trata de convencer que Dios existe. Más bien, presupone que existe, ¿ok? O sea, la Biblia da por hecho que existe Dios y que existía antes del comienzo de todas las cosas y que hay un solo Dios. ¿No? Entonces ustedes tenían que pudieron comenzar con esto. La Biblia, y ya lo citan. ¿Cómo lo citan? Pues le ponen un número de miniatura abajo y dicen, en el libro
el doctor MacArthur de Teología Sistemática en la página 189 habla sobre esto y lo ponen entre comillas, es una cita de bloque. ¿Qué quiere decir? Si ustedes querían copiar todo esto, lo copian, lo pegan y lo ponen entrecomillado y están citando, dicen, yo tomé esta frase del libro de Teología Sistemática del doctor MacArthur en la página 189, donde él menciona, al igual que Wayne, en tal página, y dice que la Biblia da por hecho de su existencia. Entonces nosotros creemos que Dios existe porque creemos que la Biblia es la palabra inerrante de Dios y que Dios existe. Entonces vamos a... Así teníamos que echarnos todo esto y les voy a abrir los otros libros ya para terminar. Aquí está el de Teología Básica. De igual manera, ustedes les pasé, este es un software donde se adquieren de manera, este es el libro, vamos a ver, les voy a enseñar un poquito el título. No me acuerdo dónde es. Déjenme ver si lo encuentro, si no, pues ya. Aquí vamos al índice. No me acuerdo cómo lo hago para que ustedes vean la portada. Aquí está. Este es el libro que les solicité, que se los facilité. También lo tengo de manera física. Yo ustedes los animo a que lo adquieran. Teología Básica, del Charles Wright, Teología Básica. Aquí está su título y el título largo es una guía sistematizada para un mejor entendimiento de las verdades bíblicas. ¿Sale? Entonces aquí está pues la portada del libro. Y ustedes, este libro también está muy bueno. Con que agarren esos tres, que es el de Teología Básica de John MacArthur, el de Wayne y este de Teología Básica que yo se los facilité, y también también está muy, muy bueno, que a ver si lo podemos. Ese es el Teología Sistemática de Erickson Miller. Dice, la teología sistemática de Miller Erickson se ha convertido en la actualidad en un libro de referencia sobre el pensamiento cristiano evangélico. Su teología se basa en las escrituras, pero también dialoga con la tradición de las iglesias y con pensamientos teológicos filosóficos modernos. Erickson explica los diferentes posicionamientos sobre cómo entender a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y sobre temas como el pecado, la salvación, la iglesia y los últimos tiempos, y otros muchos. Durante 15 años, esta teología sistemática de Miller Erickson ha utilizado diferentes lugares como introducción muy completa. Ahora, además, se ha revisado teniendo en cuenta los cambios teológicos, como también los cambios en el plano intelectual, político, económico y social. Este es un libro práctico, es un libro moderno, como dice aquí. A lo mejor es como una introducción, pero completa, acerca de la teología sistemática. Y platicando con un hermano que vende libros, me dijo que era muy bueno y yo por eso se los compartí. Igual adquiéranlo de manera física para que lo tengan en su biblioteca particular y lo tengan como referencia. Y vamos rápidamente ya para terminar acerca regresemos al de Teología Básica de Wright. Está la misma, es lo mismo que la misma forma que tenían que hacer del otro. Vamos a ir directo al índice para que no tienen que leer todo el libro. El de Wright está más chiquito, no está más compacto. Físicamente tiene la letra más pequeña y está más compacto, pero igual el contenido es muy extenso. Sería una loquera y una incongruencia de mi parte que yo les diga, tienen que leer todos los libros. Tienen que irse directamente al tema que les estoy solicitando. Comienza, vamos a subir un poco esto. Comienza, vamos a ver, aquí está el contenido. ¿Quién debe de leer teología? Él argumenta acerca de que todo creyente debe de leer teología, ¿no? Entonces lo que habla, igual aquí como en el libro de John MacArthur, conceptos y definiciones. ¿Se acuerdan que la parte de la tarea número 1 era la definición de teología? Pues ustedes se tenían que venir aquí
concepto de la teología, definir, y era lo que ya platicamos en las clases 1-6, era algo muy sencillo, la verdad. Ustedes tenían que venir y comienzan definiendo todos los libros de teología, qué es la teología y por qué la importancia de estudiar teología. Y ustedes tenían que venir aquí a la parte 1, abren su libro en la parte 1, si lo tienen físicamente, y siempre comienzan esta argumentación de qué es la teología, la palabra teología, y empieza a desarrollarse todo. Y luego también ya lo platicamos acerca de las diferentes tipos de teología, ¿no? Las más importantes. La teología histórica la platicamos muy bien, la teología bíblica, y aquí lo va desarrollando. La teología bíblica estudia tal. La teología bíblica halla su fuente en la Biblia. Entonces, y luego termina la teología sistemática. Acuérdense que todo comienza en general y lo va basando en particular y en específico. Entonces, ahorita vamos aquí, el libro nos desarrolla acerca de la teología sistemática. Ustedes terminando de leer esto ya deben de tener así en su mente la definición de teología y las diferentes teologías, y saber que lo que estamos haciendo en esta clase es la teología propia, que es una rama de la teología sistemática, que a su vez, que es la teología. Entonces, ustedes ya debemos de haber tenido todo esto. Y luego continúa algunas presuposiciones, la básica, las interpretativas, pero vamos a adelantarnos porque ya se nos fue el tiempo una vez más. Aquí, en el capítulo 1, concepto de teología, cuando ustedes tuvieron que definir la teología, se fueron acá. Ya se acabó el 1, ya no nos interesa. Sigue acerca de la teología. Vamos a cerrarlo. Ahora vamos en el capítulo 3. No, todavía no hablamos de lo que estamos buscando. No, vamos en la sección 2. La sección 2, en el capítulo 4 ya me interesa. Lo demás, no es que no me interese, pero por motivos de clase no es lo que me están solicitando. ¿Qué me están solicitando? ¿Qué dice aquí? La posibilidad del conocimiento de Dios. Es lo que estábamos pidiendo, es lo que se estaba buscando, y es donde ustedes tenían que abrir el libro de la página 26. Se dan cuenta, es una página muy al principio del libro. La posibilidad del conocimiento de Dios. El ensayo era, ¿puedo conocer a Dios? Sí. Más bien, existe Dios y puedo conocerlo. Y aquí ustedes, en la parte 2, viene perfectamente desarrollado si se puede o no se puede. Entonces, ustedes aquí tenían que venir. El conocimiento de Dios es deseable, y ya lo platicamos también en las clases pasadas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Las características del conocimiento de Dios, su fuente, su contenido, su progreso y su propósito. Ustedes, aquí existe las características del conocimiento de Dios, que es su fuente, su contenido, su progreso y sus propósitos. Requisitos previos al conocimiento de Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sí se puede conocer a Dios, pero hay requisitos previos. ¿Cuáles son los requisitos previos? Vamos a verlos. Los requisitos previos al conocimiento de Dios, aquí vienen. Él lo separa por letras. Dios inició su revelación de sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender a qué se refiere esto. Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Dios decide que nosotros lo conozcamos a través del lenguaje. Él dio el lenguaje para este propósito, para que nosotros le podamos conocer. Vamos a ver qué dice aquí Génesis 18. 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen los peces. Entonces Dios ahí lo que nos está enseñando que es sus instrucciones. Dios habló con el hombre y le dio instrucciones, le dijo, ve y tú haces esto y esto y esto y esto. Entonces Dios provee un lenguaje para que nosotros lo podamos conocer. Entonces, de eso se trata la parte B del libro, de la tarea. ¿Cómo lo puedo conocer? Aquí nos habla acerca de las características, de los requisitos previos para conocer a Dios. No todos conocen a Dios. Dice, Dios creó el hombre a su imagen. Dios creó el hombre a su imagen. ¿Se acuerdan que en el libro de Wayne nos decía que existe la eternidad de nuestro corazón y que nosotros buscamos a Dios? Pues es lo que Él está hablando. Y aquí Él dio el Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del Espíritu Santo. Y vienen diferentes versículos bíblicos que ustedes pueden argumentar
Y vamos a ver qué sigue en el 5. También aquí habla acerca de la revelación de Dios. ¿Se acuerdan? Por medio, déjeme quitar la revelación general. Nosotros debemos de entender a qué se refiere eso de la revelación general. Por medio de la creación, ¿ok? Que también es parte de lo que ya hemos visto. Dios así le plació, y viendo otra vez el texto de Romanos, yo les comentaba en las clases, si cuando ustedes empiecen a comparar los libros, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los libros tienen la misma directiva. Varían algunas cosas, pero casi todos llegan al mismo conocimiento. O sea, como que lo dirigen es el mismo conocimiento, pero explicado de diferente forma. Tal vez algunos le dan un peso. Y de esta manera ustedes van a poder ir complementando. Si nos quedáramos con un solo libro, con una sola postura, pues nuestra comprensión sería limitada y nuestro estudio sería limitado, porque de esta forma nosotros podemos darnos cuenta que existen diferentes formas de explicar la misma situación, y una con otra, algunos decían que se contradecía. Generalmente no se contradicen, generalmente se amplían. O sea, las posturas, o sea, nos dan un panorama más amplio. No nos van a confundir porque no vamos a estudiar puntos de vista opuestos. Vamos a estudiar teología cristiana, teología bíblica, teología con autores de sana doctrina. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro panorama, en vez de quedarse con solo el libro de MacArthur, nos va a ampliar la perspectiva de un mismo tema, pero explicado de diferente forma. Es como un pastor explicando la salvación. No es lo mismo que lo explique el pastor Vitelio, que lo explique el pastor Armando, que lo explique el pastor MacArthur, que lo explique el pastor Paul Washer. Entonces, el mismo tema lo puede dar diferentes pastores, y de esta forma ustedes, cuando ustedes escuchen un tema, es el mismo tema, pero explicado por diferentes mentes, diferentes corazones, diferentes guías, diferentes preparación diferente, aunque es el mismo tema, pero a la larga es un aprendizaje que nosotros lo vamos a valorar más. Vamos a terminar con el de teología sistemática del Dr. Miller, y comienza otra vez la parte 1, la definición. Yo les pedí la definición de teología y ustedes tenían que abrir el de teología sistemática, el capítulo 1, que es la definición de teología. Y aquí ustedes van, ¿qué es teología? Y se los van a explicar perfectamente. Luego vamos a buscar lo que nosotros estamos estudiando, que es ¿Dios existe? ¿Teología y filosofía es? No es algo que nosotros ahorita estemos estudiando. Capítulo 3, método de la teología, no. El proceso de hacer teología tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Vamos a buscar la parte 2, mi hermano. ¿Ya viste aquí qué dice? Parte 2, conocer a Dios. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. No tenías que leer todo el libro para llegar a este punto. Tú tenías que abrir el índice y decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que se me solicitó? Conocer a Dios. Parte 2, la revelación universal de Dios. Y de esta forma ustedes tienen que revisar la revelación universal de Dios. Después de leer este libro, deberás de ser capaz, o de este capítulo, perdón, deberás de ser capaz de reconocer la naturaleza de la revelación. ¿Para qué? Para separar la revelación general con la revelación especial. Cuando te va a explicar el autor qué es la revelación general y qué es la revelación especial. De esta forma, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque hay una revelación general, que es esta, y hay una revelación especial, que es esta. Identificar el ámbito de la revelación general, entender todo el significado y la importancia de la revelación general, apreciar el significado de la responsabilidad humana personal en la respuesta a la revelación general. Aquí, vamos a terminar con esto. La responsabilidad humana de la revelación general. Otra vez, si tú al estudiar esto y al conocer a Dios y al profundizar en las escrituras y a profundizar en los libros teológicos, no te sientes responsable de lo que has adquirido, del conocimiento que has adquirido, no estás haciendo teología correcta y no estás aprendiendo de Dios. Estás teniendo información en tu mente.
Cuando el hombre conoce que hay una revelación general y una revelación especial, y tú tienes la revelación especial y además tienes la revelación general, y no sientes una carga en tu corazón, algo está mal, mi hermano. Esta clase, fue un pequeño tutorial porque muchos hermanos me estaban preguntando acerca de cómo hacer la clase y había mucho, pues yo creo que casi el 100% de los alumnos me dijeron que no fui muy claro en las instrucciones de cómo hacer. Pensaban que tenían que leer todo el libro. No tienen que leer todo el libro, tienen que enfocarse a esto. Lo que sí quiero terminar con lo que comenzamos. No era aquí. Quiero terminar con lo que comenzamos, que es con el libro de Lucas, capítulo 1. Yo los animo que así, como dice el libro de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, que es muchos ya en doctrinas bíblicas, pues son todos aquellos hermanos que han dedicado su vida al estudio de la palabra, han dedicado su vida a poner de manera ordenada todas las doctrinas importantes o fundamentales o esenciales de la religión cristiana, como el libro de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, que no es otra cosa más que un libro de teología sistemática. Nosotros vamos a partir, mis hermanos, de ese escalón, del escalón de la teología histórica. Todos los reformadores, todos los grandes hombres de Dios que tradujeron la Biblia y que dejaron sus escritos. Después, todos los teólogos contemporáneos, los teólogos bíblicos, Lucas es un teólogo bíblico. Después, los teólogos reformadores, los teólogos históricos, como Carlos Spurgeon, todos esos hermanos que invirtieron su vida para que nosotros tengamos un escalón más adelante de la revelación de Dios. Ellos invirtieron su vida para poner en orden doctrinas y para poner en orden y qué es lo que enseña la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, qué es lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Obviamente la Biblia es un libro donde nos revela a Dios, pero ¿qué es lo que enseña en específico sobre Dios? ¿Y cuáles son los puntos? Entonces, todos ellos han desmenuzado para que nosotros podamos estudiarlo de una manera más amena y de una manera más enriquecida. Así es que yo los animo a que se esfuercen, como lo dice Lucas. Hay otras personas que lo han enseñado desde el principio, que lo vieron, que han sido ministros de la palabra y que han investigado con diligencia. Ellos han investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así como lo hicieron de esta forma, lo hizo Lucas, otros hermanos han hecho esto y han puesto su vida en desarrollar los libros para que nosotros lo podamos estudiar y digerir de una manera sencilla y fácil. Así es que yo los animo que lo hagan diligentemente, que investiguen diligentemente y que lo hagan como lo hemos platicado, con humildad. Así es que vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Si tienen alguna duda, yo los animo que a través del chat lo externen, que nos digan, ¿sabes qué, Javier? Es que me faltó esto o no entendí aquello. La verdad, yo les decía, es que si tuvieron dudas, ¿por qué no preguntaron, no? Entonces, aquí estamos para servirles, para apoyarlos y para que juntos, tanto yo como ustedes, aprendamos más, porque acuérdense que uno de la doctrina es la incomprensibilidad de Dios. Nunca vamos a entender nunca vamos a entender por completo lo que es Dios, las doctrinas completas. Así es que vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por aquellos hombres que han entregado su vida para el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros somos pequeños aprendices de ellos, Señor, y queremos conocerte más a través de sus escritos. Queremos conocerte más a través de tu palabra, Señor, que realmente sus escritos solo es ordenar de manera lógica y coherente para lograr un estudio más práctico, Señor.
Nos ponemos en tus manos, Dios, y queremos conocerte y queremos vivir para ti, Señor, y queremos pedirte que tú nos des la habilidad, Señor, porque la habilidad, la sabiduría y todo viene de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te ruego, Dios, que tú nos guardes y tú nos lleves con bien y que podamos concluir este ciclo escolar. Gracias, Dios, porque ellos están por terminar, Padre, la parte 1 del ITI, los 4 años, Señor, de este instituto bíblico. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que estén muy bien, Debbie. Nos vemos. ¿Todo bien? ¿Sí, no? ¿Sí se escucha? ¿Todo salió bien, Debbie? ¿Sigues ahí? Perfecto, mi hermana. Sí, vamos a proponerlo a ver si se puede. Hoy fue de esta manera porque Adolfo y Leo no iban a poder venir y pues les pedí de favor que me ayudaran para que lo pudiéramos hacer de aquí. Estamos aquí en el campus del Instituto Bíblico en Cuernavaca y lo estamos haciendo de esta manera yo quería que de manera gráfica ustedes pudieran ver la forma en que no es tan difícil como a lo mejor aparentaba, y yo espero que sea de bendición. Debbie, pues lástima que no pudiste entrar desde el principio, pero va a quedar grabado, eso esperamos, y lo vamos a compartir pronto. ¿Sale? Que estés muy bien, nos vemos. Muchísimas gracias, mi hermano, Dios le bendiga, un fuerte abrazo.